Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí, como siempre, listos para sumergirnos en historias que nos tocan el corazón, nos hacen pensar y, por qué no, nos sacan alguna que otra lágrima o sonrisa. Hoy, como el título ya nos adelanta, vamos a desgranar una historia que, créanme, tiene todos los ingredientes para ser un verdadero drama familiar, una montaña rusa de emociones. Vamos a hablar de Gulden, la madre de Can, y su intervención en el amor, que parece ser el fin de Diletta. Así es. Prepárense porque esta trama está que arde y nos promete analizar las complejas dinámicas familiares y cómo éstas pueden influir, a veces de manera devastadora, en las relaciones amorosas. Antes de que nos lancemos de cabeza en esta fascinante narrativa, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de asterisco suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes y así nunca se pierden nuestras nuevas historias. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. Imaginen una relación que florece, un amor que parece destinado a durar, y de repente aparece una fuerza externa, una figura materna poderosa e influyente que lo cambia todo. Ese es, en esencia, el eje de nuestra historia de hoy. Gulden, la madre de Can, se presenta como un personaje clave, una fuerza de la naturaleza que, con sus decisiones y su forma de ver las cosas, está a punto de poner un punto final, o al menos un gran signo de interrogación, en la relación de su hijo con Diletta. Vamos a explorar quién es Gulden, qué motiva sus acciones, y cómo sus intervenciones, ya sean intencionadas o no, están creando un verdadero caos emocional. Y lo más intrigante, hasta qué punto el amor entre Can y Diletta puede resistir la presión de una madre que parece tener sus propias ideas sobre la felicidad de su hijo. Para entender completamente este embrollo, primero tenemos que conocer un poco a nuestros protagonistas. Can, por un lado, el joven enamorado, y Diletta, su pareja, el objeto de su afecto. Pero la verdadera protagonista de esta intervención, el catalizador de los problemas, es Gulden. ¿Es una madre sobreprotectora? ¿Una mujer con expectativas muy claras para su hijo? ¿O quizás alguien que ve algo que Can y Diletta no ven, o que simplemente no quiere ver? Las posibilidades son infinitas y todas ellas apuntan a un conflicto que promete ser intenso. Podemos imaginar que Gulden, como toda madre, quiere lo mejor para su hijo. Pero, ¿qué significa lo mejor para ella? Se trata de un matrimonio que le asegure un futuro próspero, una pareja que cumpla con ciertos estándares sociales, o quizás un tipo de relación que ella misma no pudo tener y que ahora proyecta en Can. A menudo las intenciones de las madres, incluso las bien intencionadas, pueden convertirse en trampas para sus hijos, limitando su libertad y su capacidad de tomar sus propias decisiones, especialmente en el ámbito del amor. Y ahí es donde entra el fin de Diletta. No necesariamente significa un final definitivo, pero sí una profunda crisis, una prueba de fuego para su relación. ¿Cómo reacciona Diletta ante la injerencia de Gulden? ¿Lucha por su amor? ¿Intenta ganarse a su suegra? ¿O se da por vencida ante la adversidad? La forma en que ella navega esta tormenta será crucial. ¿Es una mujer fuerte capaz de defender su relación? ¿O es alguien que se ve fácilmente intimidada por las figuras de autoridad, especialmente por la madre de su pareja? También es importante considerar la perspectiva de Can. ¿Está él atrapado entre su madre y su amor? ¿Es capaz de plantar cara a Gulden y defender a Diletta? O quizás, sin darse cuenta, se está dejando influenciar por las opiniones y los deseos de su madre, poniendo en peligro la relación que tanto valora. La lealtad familiar a veces puede ser una carga pesada, y cuando choca con los sentimientos personales, las decisiones se vuelven increíblemente difíciles. ¿Elegirá Can a su madre o a su pareja? Analicemos los posibles escenarios y cómo Gulden podría estar interviniendo. Podríamos estar hablando de comentarios hirientes sobre Diletta, de presiones para que Can termine la relación, o incluso de acciones más drásticas, como crear situaciones incómodas o tentar a Can con otras opciones que ella considere más adecuadas. Las madres, cuando se proponen algo, pueden ser increíblemente persistentes y astutas. Piensen en la comunicación. ¿Gulden se comunica directamente con Diletta, o habla a espaldas de ella? ¿Sus críticas son constructivas o son puramente destructivas? La forma en que se maneja la comunicación en estas situaciones es fundamental. Una crítica bien intencionada puede ser mal interpretada, pero un ataque directo y sin motivos puede ser devastador. Y luego está la cuestión de las expectativas. ¿Qué espera Gulden de la relación de Can?
Busca una nuera que sea perfecta en todos los sentidos, que cumpla con un ideal que quizás ella misma creó. A veces las expectativas de los padres pueden ser tan altas que nadie, ni siquiera la persona más maravillosa, podría cumplirlas. Esto crea una presión insostenible para la pareja. Ahora pensemos en el fin. ¿Qué implica este fin? Podría ser una ruptura inminente, un distanciamiento entre Khan y Diletta, o una situación en la que la relación se vea tan dañada que el amor se desvanezca. O quizás este fin sea solo el principio de una lucha más dura, donde Khan y Diletta tengan que demostrarle a Guldem, y a sí mismos, la fuerza de su amor. También podemos considerar la posibilidad de que Guldem tenga motivos ocultos, razones que no son tan evidentes. Quizás está protegiendo a Khan de un daño que ella percibe, aunque su percepción esté equivocada. O tal vez hay una historia pasada, un trauma o una experiencia negativa que la impulsa a actuar de esta manera. El pasado de una persona, especialmente el de una madre, puede tener un gran impacto en sus decisiones presentes. En este tipo de historias, es muy común ver cómo las diferencias culturales o de clase social pueden jugar un papel importante. Si Guldem proviene de un entorno muy diferente al de Diletta, o si tiene una visión del mundo muy distinta, esto podría ser la raíz del conflicto. Las normas sociales, las tradiciones familiares, todo esto puede influir en cómo Guldem ve a Diletta y si cree que es la pareja adecuada para su hijo. Para Diletta, esta situación debe ser desgarradora. Tener que enfrentarse no solo a los desafíos propios de una relación, sino también a la desaprobación de la persona más importante en la vida de su pareja. ¿Cómo mantiene ella su autoestima? ¿Cómo se defiende sin parecer conflictiva o irrespetuosa? Es un equilibrio muy delicado. ¿Y Khan, el hombre en medio? ¿Se da cuenta del daño que se está haciendo? ¿O está tan acostumbrado a la influencia de su madre que no percibe la gravedad de la situación? Es fácil caer en patrones de comportamiento, y si Khan siempre ha dependido de las opiniones de su madre, podría ser difícil para él romper con esa dinámica. En resumen, esta historia nos presenta un escenario donde el amor se ve amenazado por las intervenciones de una madre. Guldem con sus acciones está poniendo en jaque la relación de Khan y Diletta, llevándola a un posible fin. Hemos explorado las motivaciones que podrían llevar a Guldem a actuar así, la forma en que Diletta podría estar reaccionando, y la difícil posición en la que se encuentra Khan. Hemos considerado las expectativas, las posibles diferencias y la importancia de la comunicación. Lo cierto es que las historias como esta nos enseñan mucho sobre las complejidades de las relaciones humanas, sobre los lazos familiares y sobre la fuerza del amor. Nos muestran que el amor no siempre es un camino de rosas, y que a veces, las mayores batallas se libran en el ámbito personal y familiar. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestra reflexión de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan profundo y sobre todo, que les haya hecho pensar. ¿Qué opinan ustedes sobre la intervención de las madres en las relaciones de sus hijos? ¿Creen que Guldem tiene razón en sus acciones, o está siendo demasiado intrusiva? Me encantaría leer sus pensamientos y experiencias en la sección de *comentarios abajo. No duden en compartir sus opiniones, siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran *me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. También si conocen a alguien a quien le pueda interesar esta historia, compártanla con ellos. Y por supuesto si aún no están suscritos, hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.